Bienvenidos a La Cavidad Dental Podcast en un episodio más con Manuela Sánchez, Juan Felipe Vergara, quien les habla, Nicolás Vergara. Vamos a hablar de unos temas muy chéveres, controversiales, que se necesitan opinar en este tipo de espacios, porque definitivamente este espacio es para eso, para hablar desde la perspectiva de nosotros como profesionales, de los que vivimos la docencia y muchas cosas más. Hoy estamos con un invitado demasiado especial, estamos con el doctor Santiago Falla. Él es especialista en rehabilitación oral y duró muchísimos años siendo docente, y para nosotros es un placer tenerlo acá. Muchas gracias, muchachos, por la invitación y yo feliz. La verdad soy de los primeros que apenas publican el podcast. Yo creo que es un fan de nosotros. No, la verdad sí, la verdad me encanta lo que están haciendo, creo en el proyecto y pues con el honor de estar acá para poder aportar a todo el mundo que nos está viendo el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Es que no crean, o sea, acá tenemos a gente top y la gente cada vez que viene nos comenta eso, que les gusta vernos, que les gustan los episodios, que les gustan los temas de los que estamos hablando. Y que no es fácil venir a sentarse y que acá. no es fácil. O sea... Estos doctores acá donde los ven son doctores que tienen experiencia dando clases, conferencias, de todo, y se sientan acá y les tiembla un poquito. No, es duro. Una cosa es estar parado frente a 100 estudiantes o lo que sea, pero tener un frente a una cámara no. Ya la alcanza a sudar. Eso para nosotros es complicado, no lo crean. Yo siempre como que se me tensa el macetero para que no crean. Sí, bueno, muchachos. Queremos tocar 3 temas. Vamos a hablar de muchas cosas, pero digamos que nuestro enfoque van a ser 3 temas principales: odontología digital, vamos a hablar de bruxismo y vamos a hablar de la necesidad de profesionales. ¿Cómo es que es la vaina? O sea, ahí me perdí un poquito. Si los profesionales hoy en día que se están graduando están capacitados para las necesidades para actuales. las necesidades actuales. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, empecemos con el tema digital. Para nadie es un secreto, y para las personas que nos ven, estudiantes, profesionales, etcétera, que en la rehabilitación oral se ve mucho la odontología digital, pero ¿cuál ha sido ese avance? O sea, desde la perspectiva del doctor Santiago Falla, que de pronto estudió un posgrado con una mirada muy distinta a la que se ve hoy en día, o cómo ha cambiado esa perspectiva en la odontología. Sí, realmente la odontología digital es algo que se vino a quedar. O sea, hoy en día no podemos suprimir la odontología digital y yo siento que desde los cambios de la docencia ha venido a la práctica clínica. Sí. Entonces yo considero que tener un escáner, poder cerrar un circuito digital, tener un laboratorio que me permita emplear el escáner es algo genial. Pero sobre todo no es solamente utilizar el escáner, sino capacitarse para poderlo emplear, porque hoy en día en el mercado existen infinidad de marcas de escáneres, pero eso es lo que debemos empezar a incentivar, y yo creo que me adelanto un poco pensando en esas necesidades, ¿no?, que tienen los profesionales actuales, y es si yo estoy en la capacidad de entrar a esa odontología digital o me quedé tomando impresiones en silicona o en alginato. Sí, obvio. Ahí está. Porque yo tengo como una duda, y es o sea, ¿en qué momento llegaste tú a la odontología digital? Porque por lo general yo estoy recién graduada, muchachos, y la verdad es que la primera vez que tuve relación con un escáner, ni siquiera a mí me tomaron una impresión digital en una clase. Y para mí era muy extraño, porque pues a uno le enseñan el alginato, las siliconas, y uno va a ver un escáner de esos y uno dice, tan fácil. Obviamente no es asequible, porque pues para nadie es un secreto que la odontología es cara. Ahora imagínense la odontología digital. Pero entonces, o sea, ¿en qué momento te encontraste tú con la odontología digital? ¿La odontología es cara o es caro que el paciente no se cuide? Ay, no, mentiras. Solo quería decir para hacerla sentir ahí, con la pregunta. Ahí te la dejo. Sí, ahí te la boto. No, realmente creo que en todo en la vida son inversiones. Y un escáner se ve a veces como algo costoso, y sí, es una inversión, pero esa inversión se retribuye fácilmente. Entonces fue esa misma necesidad de utilizar el escáner que, puedo decirlo con tranquilidad, lo utilizo literalmente diariamente. No es como muchos que tienen de pronto la posibilidad de llamar al laboratorio, tercerizar el servicio, y viene el laboratorio y te escanea, y de pronto muchos se toman el video y hacen como la pantomima de que están escaneando, pero en realidad no lo están haciendo.
Y es uno saber cómo cortar el archivo, cómo exportar el archivo, qué decirle al técnico. Y cuando uno empieza con escáneres antiguos y uno va avanzando a escáneres un poco más actuales, uno ya entiende cómo es la mecánica del proceso. Y hablando del laboratorio, uno sabe que es el mejor amigo del rehabilitador, ¿sí? O sea, ¿tú crees que va a llegar ese momento donde el laboratorio sea 100% digital o siempre va a existir esa parte análoga? Hay ahorita una cosa que me parece interesante y es muchos odontólogos están comprando las impresoras 3D. Sí, Sí, yo hablé de entonces- eso hace poquito, quiero comprar una. Entonces uno ve... sí. El doctor Es y que- me parece terrible. Es que de tipos como ustedes que voy a hablar. No, lo que sucede es que los laboratorios, al darse cuenta que los odontólogos están empezando ahora a escanear, a cerrar el circuito digital, pues claramente tienen que empezar a progresar en una velocidad mayor. Y va a llegar en un punto en que muy probablemente la parte manual va a empezar a suprimirse. Entonces la parte digital claramente va a llegar y es algo que tenemos que ir. El problema es que yo no esté siguiendo ese mismo nivel de avance de la tecnología. Y eso hace que lastimosamente muchos odontólogos se queden con los conceptos que salieron de la universidad o con los conceptos que le explica un compañero. No, claro, y es que, digamos, las personas que nos ven, porque pues llegamos a diferente tipo de público, cuando el doctor Santiago se refiere a escáneres, nos referimos específicamente a que ya hoy en día la odontología está a tal nivel que no requerimos de una silicona o de un material de impresión para duplicar el modelo o los dientes del paciente. Hoy en día estamos a un nivel en que cogemos una máquina, como lo Como dice su una nombre, un cámara. escáner, como una cámara, sin tener que someter al paciente a la sensación de querer vomitar, a la sensación de reflujo, con estos materiales de impresión. Se escanea, queda el modelo del paciente en el computador y se le hace todo el tratamiento. Total. A ese nivel de odontología estamos actualmente, que eso se me hace demasiado vital. Sí, total. Y otra cosa que me parece interesante y es, si yo tomo una impresión digital versus una impresión analógica, o sea, una impresión en silicona, la posibilidad de error es del 89%. O sea, uno realmente está tomando una impresión literalmente a ciegas, porque Sí. son muchos factores que pueden salir mal. Que, por ejemplo, el paciente tiene mucha saliva, está sangrando, Burbujas. sí, que de pronto no me lavé las manos o el operador no se lavó las manos, entonces se contaminó el material de impresión, el laboratorio no utilizó las proporciones, se partió el modelo, o sea, mejor Sí, dicho, un sinfín tengo de toda la cosas. cantidad de problemas. En cambio, cuando escaneo, ¿qué pasa? Verifico si quedó bien la línea de terminación, verifico también si de pronto no tengo buena preparación y de una vez lo que hago es que borro y vuelvo y escaneo. ¿Me demoro qué? ¿2 minutos? Total. Y entonces a eso es lo que tenemos que ir hoy en día. Las necesidades de los odontólogos no son las necesidades de los años 80. Yo Ajá. sigo en silicona en los años 80. Hoy en día la educación tiene que ser digital. Enfocada a las Actualizada. necesidades. Sí. Es que lo viene diciendo el doc, y es enfocado a lo que se necesita y a lo que tenemos actualmente en la odontología. Porque obviamente vayámonos metiendo a esa área, sin miedo al éxito. Es evidente, y lo hemos hablado en varios episodios, que en las universidades hoy en día están graduando a profesionales que todavía les siguen enseñando a hacer núcleos colados, por ejemplo, Correcto, sí. que todavía les enseña, se utilizan materiales que seguramente hoy en día no se utilizan, o sea, muchas cosas. ¿Qué opinión nos da eso? Yo me acuerdo muy bien cuando trajeron acá al doctor David Oviedo y el doctor David, que es gran amigo mío, dijo lo de los núcleos y me parece algo muy acertado. O sea, la odontología adhesiva viene a mandar completamente lo que estamos haciendo hoy en día. Un núcleo colado ya no se hace, una amalgama dental pues Sí. ni decir, o sea, el que Ajá, haga amalgamas sí. pues estamos jodidos. Sí, sí, sí. También estamos hablando hoy en día, que esto puede ser debatible para algunos, y es ya las bases intermedias o los protectores pulpares están empezando a salir del mercado. Eso puede ser debatible o no, pero ya los procesos adhesivos vienen reemplazando ese tipo de Ajá. cosas. Venimos reemplazando también las coronas, o sea, una odontología mínimamente invasiva. No coger al paciente y decirle, toca hacer endodoncia núcleo corona, como una receta de cocina. Exacto. Sino hacer incrustaciones. Correcto.
Bueno, Sí, restauraciones parciales yo adhesivas. he Hoy en visto día que a esto- veces hay gente que reconstruye el diente solamente con Fibras. esas fibras. Correcto. Y, o sea, y un diente que uno dice, eso es paxoncia. correcto. Y de la nada hacen un diente espectacular. A mí la verdad no me gusta la rehabilitación, muchachos. Perdónenme. Pero sí, yo también he visto un resto radicular que cualquiera ve y Sí. lo Pues extrae. no es resto. O sea, técnicamente Por no eso, o sería sea, resto. pero que alguien ve y dice, no, va para afuera. Sí, lo uno en la reconstruyen ignorancia. con fibras. Sí, sí, sí. O sea, eso es muy chévere. Porque todo eso. yo voy a decir una cosa acá, a uno la verdad en la universidad le enseñan la odontología de antaño. O sea, y entonces Sí. yo tengo una pregunta y es, ¿adaptarse a la odontología digital es muy complicado o pues ¿Cómo fue ese acercamiento? Es interesante cuando uno pone de sí, o sea, creo que si uno sigue pensando, y es una cosa, y es decir, si yo sigo pensando que la odontología o lo que yo haga en la vida no va a avanzar, me voy a quedar varado. ¿Y qué sucede? Si yo no me capacito, no sigo estudiando, lo que decían de hacer cursos, diplomados, capacitaciones, yo me voy a quedar con esos mismos conceptos, pero es uno decir, yo quiero dar más. Mi paciente, ¿qué necesita? ¿Necesita que yo le siga utilizando materiales antiguos o qué hay hoy en día? Y a eso venimos. Yo creo que hay que iniciar, si de pronto uno quiere hacer rehabilitación, con magnificación. Uy, sí, partir de Sí. ahí. Eso le cambia yo a no uno la quiero vida. hacer rehabilitación? Eso le cambia a uno la vida porque lo que se refiere el doc de magnificación es tener, no solo la magnificación te permite acercar la cavidad oral del paciente, centrarte en el diente y como su nombre lo dice, magnificarlo, sino mejorar la postura que uno tiene, que obviamente para nosotros no es un secreto, que los odontólogos terminamos sufriendo de enfermedades de... Todo ¿Cómo el se día. llaman? ¿Enfermedades de trabajo? No sé bien cómo se Eso llama tiene eso. un nombre, Sí. de salud en el trabajo, una cosa así. Y terminamos de eso porque atendemos al paciente, primero como decía un doctor que yo tenía, no al ET, o sea, lo terminan atendiendo así, de esta forma, encima del paciente, con la espalda súper... Entonces la magnificación permite uno poner a un paciente a un nivel donde uno tenga una posición cómoda, que esté recto y así mismo uno poder prolongar qué su pena, los profesión. interrumpo. Cuando hablamos de magnificación se refieren a las lupas. A las lupas de Ah, ok. A las magnificación. lupas. ¿Y qué sucede? Que cuando entramos a la magnificación muchos se van de locos y compran las últimas top lupas Ajá. y no han hecho una curva de aprendizaje. Primero toca empezar con unas lupas no tan poderosas y uno va poco a poco avanzando. Ahorita está muy de moda lo que decía Nico, es cierto, lo de las lupas ergonómicas. Sí. Lupas que yo tengo una visión hacia el frente, pero estoy mirando Sí. en Esa 90 es grados. gente que La gente trabaja, o sea, miran al frente, Miran al frente, pero pero las sí, lupas están tienen viendo esta angulación, pero están mirando al frente. A mí eso me parece loquísimo. Y No, los no. pacientes creen que uno no los está viendo y si este man dónde está mirando, o sea, Sí, porque el odontólogo es así. Y está Y al viendo frente esa un ahí. televisor con una película. ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. A mí por lo menos cuando yo utilicé mis primeras lupas me dio ganas de vomitar. No sé por qué. O sea, a nosotros nos hicieron una práctica para cirugía mucogingival, me acuerdo, y me pasaron unas lupas y como que me costaba enfocar y era muy difícil y me dio un mareo terrible. claro. O sea, cuesta acostumbrarse a eso. Correcto, y nomás el hecho de uno estar en una zona específica y uno tiene que estar consciente que tiene uno que parar la fresa, mirar dónde va la pieza y sacarla de boca. Total. Porque si uno la para y gira, Se lleva todo. se lleva lleva Uno muchas está cosas. tan focalizado en el diente que de la nada sigue oprimiendo la pieza de mano y ya tiene lacerado el paciente. Sutura. Doc, ¿cómo le explicas tú al paciente los beneficios de la... Porque, a ver, el paciente siempre es como tan caro. Entonces, digamos, yo me imagino que aumenta el costo cuando la odontología se ve desde un ámbito digital. ¿Tú cómo le explicas al paciente que esta odontología digital es un beneficio para él? Generalmente los pacientes que vienen para rehabilitación, en algunos casos la gran mayoría ya han tenido un tipo de restauración en boca y ya han tenido la experiencia con las siliconas. Entonces Ajá. uno le dice, ¿usted se acuerda de esa masilla que se utilizaba antes? Decía, uy sí doctor, esa masilla dura que uno siente que le van a sacar los dientes y todo eso, o que usted siente que se puede vomitar con la misma masilla. No, esto es algo digital. Entonces uno en tiempo real le muestra al paciente, mira cómo está tu diente, mira cómo va quedando y les parece increíble. Ellos se deslumbran. Sí, se deslumbran, ¿no? Impresionante. Le muestro uno exactamente en qué zonas se está mordiendo, en qué zonas no.
Si tiene también cálculos en la parte Ajá. periodontal, le muestran, mire que ahí también tiene una situación que toca corregir. Es que esa odontología digital de la que habla el doc no solo es el tema de escáneres y no solo es el tema de magnificación, cámaras fotográficas. Los odontólogos, hoy en día hay odontólogos, yo trabajo con un rehabilitador y él es especializado en fotografía clínica. Y la fotografía no solo es para tener una foto linda del procedimiento que hiciste, nos sirve primero como una herramienta diagnóstica para decirle al paciente, mire la caries que tiene, mire la zona, y además como una herramienta poderosísima de la historia clínica ante cualquier cosa. Hay pacientes que de la nada dicen, usted a mí no me hizo esa corona. Ah, no, mire, acá está la foto Sí. que demuestra, o sea, si me hago entender, la Claro. fotografía va ligada hoy en día a la odontología digital. Total. Claro, y los mismos escáneres, si uno escanea al paciente, uno le dice que exporte el archivo en PDF y de una vez toma pantallazos de toda la parte que uno escaneó y ahí eso se puede subir a la historia clínica. Sí, Claro. exacto. Yo te quería saber, porque digamos que estás hablando del ámbito de la rehabilitación oral digital, todo eso, pero más, yéndonos más para la educación, ¿qué cambiarías tú que fuiste docente? ¿Qué cambiarías tú y qué quitarías y qué pondrías en, digamos que más que todo en la rehabilitación oral, en requisitos que nos piden, en cosas que hacemos nosotros, digamos con el tema del bruxismo, que nos ponen a hacer placas y nosotros, uno no sabe activar una, o sea, Sí, o sea- uno no sabe activar una placa perfectamente Claro. y uno le manda al paciente cosas que sí. ¿Tú qué cambiarías? Yo creo que reestructuraría lo que es prostodoncia fija. Ujú. Prostodoncia fija, que sería, digamos, la prostodoncia clásica, la Sí. que todos nos enseñaron de preparar corona. Y más bien ponerle un nombre nuevo. Odontología digital mínimamente invasiva. Dividida de Mira, pues. pronto en 2 Anoten las semestres. Anótenlo, Ajá. anótenlo Anoten, ahí por en el favor. pensum. Anoten. Claro, en donde uno empieza a mostrarle al estudiante las nuevas preparaciones, los tipos de escáneres, ¿cierto? Hablar obviamente de lo que se hace, de lo que se puede llegar a lograr y sobre todo al final que el estudiante de pronto pueda diseñar, Ujú. que hayan 2 escáneres en una clínica y que de una vez vaya el docente, bueno, vamos a escanear y esto es rápido, pum pum, y que sea un requisito que el estudiante diseñe y que pueda imprimir su restauración. Claro, y el doctor, acá yo les quiero decir una cosa, el doctor Santiago Falla, nosotros lo conocemos porque él fue docente por muchos años en la universidad donde estábamos, y el doctor Santiago Falla, de los mejores docentes que ha tenido esa universidad. Sí. Y no es, o sea, no es porque esté el doctor acá, ¿no? Sí, no, Lo chicos. digo porque el doctor, todo estudiante que le haya dictado clase, dice es excelente, hace sus clases súper dinámicas, las diapositivas, o sea, Unas un diapositivas doctor que habla de desde conocimiento de causa. 360 páginas. Pero Pero, no se pero olvida. yo les voy a decir una cosa. Él tenía diapositivas de 360 páginas sin decirles mentiras. Es cierto. Que ahorita le estaba diciendo, a mí se me estallaba el celular intentando descargar eso. Celular Pero, colapsado. ¿por qué tenía tantas diapositivas? Esas diapositivas no tenían ni una sola letra, muchachos. Era imagen tras imagen tras imagen, todo referenciado, paso a paso, porque sí, porque no. O sea, era una cosa tan espectacular que cuando yo llegué a clínica e intenté descargarlas en mi celular y explotó. Sí, es que por lo menos Con para eso clínico me- uno estudiaba con esas Yo diapositivas. estudiaba Bueno. con esas diapositivas. Yo también. Y eran lo máximo, entonces yo siento que ese tipo de docentes, en cambio los docentes que llegan y ponen la Biblia y copia y pegue y lo regañan a uno porque uno va y hace un trabajo con las IAs. Lo que pasa es que eso tiene que evolucionar. Hablando de lo que hablaba el doc, hemos tocado esos temas controversiales, pero siento yo que las universidades en general, porque no se puede sectorizar, las universidades en general tienen que sacarse de su percepción que el estudiante tiene que aprender esto porque el odontólogo de hace 50 años lo aprendió. ¿Qué es lo que pasa? Yo que viví esa parte de la docencia, sé que en una reunión dicen, no, es que el estudiante tiene que aprender a hacer núcleos colados porque es que tiene que tener esa competencia. ¿Cuál competencia si ya ni un rehabilitador los hace? ¿Sí me hago entender? O sea, el rehabilitador actualizado, el rehabilitador que va a la vanguardia, como lo dice Santiago, definitivamente es un rehabilitador que no hace más núcleos. Y así no solo con los núcleos, con muchísimas cosas. Correcto, y lo que estábamos hablando de las nuevas aptitudes es reestructurar completamente los pensum. Ajá. Si yo sigo basándome en que a mí me van a mandar a un caserío o a un pueblo y que no tienen los elementos,
No es cierto, hoy en día uno encuentra en cualquier IPS, en cualquier zona, resinas. Ujú. Sí. Entonces a eso tenemos que ir enfocados a exigir, pero no solamente que nos den los mismos que se viene enseñando hace, ¿qué? 40 años. Claro, y es que, bueno, ¿ibas a decir algo? No, dale, tú puedes. Sí, pues yo sí quería, ahorita que dice lo de sería chévere que tener o sea, tener dos impresoras y esto y diseñar. Tú obviamente diseñas. Ese acercamiento a diseñar, ¿qué tan complicado es? Porque digamos, a mí me gusta mucho este tema. Claro. Y yo veo eso y normalmente yo digo, "Ush, eso debe ser súper difícil". Pero si es muy complicado o cómo es todo ese ámbito. Normalmente los escáneres a uno le pueden, en el método del diseño le dan algo predeterminado. Entonces uno puede tener algún tipo de restauración, algún tipo de cosa y se lo bota predeterminado. Entonces uno puede tomar dos caminos en esta parte de rehabilitación. O se dedica a la parte clínica o se dedica a la parte de laboratorio. Pero hacer las dos se vuelve muy engorroso y muy dispendioso. Ujú. Entonces en mi caso personal yo diría, me dedico más a la captación, a escanear, y que el laboratorio lo que haga es que me envíen los archivos en un formato especial y uno lo que hace es que analiza y le dice modifiquemos esto, modifiquemos aquello. Ok, y hablando de eso, porque hemos estado como yendo y viniendo, o sea, Sí, hablando de, sí, claro. de la, porque va ligada a las dos cosas, la parte Muchachos, digital es y que la hay mucha actualidad. tela por Hay cortar. mucha vaina. Hay No mucha vamos a tela por alcanzar. cortar. Y hablando de eso, ¿qué has escuchado tú de los mitos que hay de esa odontología digital? ¿Qué mitos existen hoy en día en ese mundo? Yo creo que uno de los mitos más grandes es que es controversial, pero decir el costo. Sí. Lo que les dije anteriormente. Claro, uno dice es costoso. Hay escáneres de 20 millones de pesos. Ujú. Hay escáneres que Baratos. cuestan lo mismo que un apartamento. O sea, hay Ajá. cosas, Sí. ya depende de lo que uno busque. Pero en general, todos los escáneres brindan muchas cosas. Pero uno tiene que quitarse de encima que el costo tiene que ser una limitante. Muchos se compran un carro y un carro no genera ganancia, Sí. un carro es una pérdida. En cambio, un escáner es ganancia, es facilitarse uno el tiempo, uno no dedicarse a tomar una impresión y que le gana a los 8 días, doctor, no quedó. Ajá. En cambio, uno acá de una vez ya sabe, perfecto, modificamos y Es que corregimos. eso es a mí eso me parece impresionante porque vuelvo al rehabilitador con el que trabajo, él literalmente toma impresión en un día, o sea, esos pacientes que por lo general vienen del extranjero, escanea, toma impresión, diseña, envía, cuando de la nada ya tienen la corona, a los 2-3 días ya tiene cementada la corona, o incluso el mismo día o al otro día. O sea, es una odontología demasiado, Y es- primero, predecible, y segundo, ya no es eso de duran 2 meses haciendo una corona y cita al paciente 10 veces. O sea, eso es un avance Es mucha brutal. comodidad para el paciente, o sea, aunque es un beneficio para nosotros también, el beneficio para el paciente es gigante, porque a quien le gusta, lo que decíamos, a quien le gusta que le tomen una impresión en alginato, o por ejemplo, voy a contar una anécdota, yo hice el énfasis en periodoncia, yo la verdad nada que ver con la prostodoncia porque yo soy muy- Manuela lo recalca. yo Sí, lo recalca. todo mal con la prostodoncia, pero imagínense, estaba yo en clínica cuando de la nada empiezo a escuchar ¡ah! Y yo, ¿qué pasó? En la clínica de al lado habían tomado una impresión definitiva y se les quedó la cubeta individual en la boca de la paciente y la Sí, paciente eso les pasa. pegaba ¡ah! Pues obviamente no decía nada porque tenía, eso es gigante, eso es una cosa súper incómoda. Tuvieron que partir la cubeta a la mitad. Uy, no, eso es engorrosísimo. O sea, una cosa terrible. Corre uno el riesgo de con el pimpollo incluso tocar el diente, o sea, una cosa terrible. Aún. Y yo digo, A un rehabilitador que trabaja conmigo en otro lado le pasó, y ese muchacho casi o sea, uno está entra en desesperado. pánico. O sea, imagínense uno llegar a tomar una foto, pues tomar una foto de la boca y ya poder tener todo listo para decir, haga la corona. O sea, me parece Y no muy solo chévere. coronas, restauraciones, Sí, sí, carillas. Hoy en día esa odontología digital no solo permite la parte de rehabilitación, obviamente lo hablamos desde el punto de vista del doc, que es rehabilitador, pero la odontología digital permite hacer alineadores de ortodoncia, permite hacer guías para que el implante o la cirugía implantológica quede en el punto exacto donde tiene que quedar. Endodoncias, que lo hablábamos con nuestra endodoncista que tuvimos de invitada, endodoncias guiadas, o sea, la odontología digital nos abre un mundo de cosas impactantes, impresionantes. Me gustaría
que habláramos de este segundo bloque, que es el bruxismo, que lo mencionamos al principio. Para nadie es un secreto que hasta los pacientes ya se autodiagnostican, son como, es que yo tengo bruxismo, yo bruxo. estoy bruxando en este Entonces, quería preguntarte eso, ¿qué es el bruxismo? ¿De qué se trata el bruxismo para una persona que de pronto piensa que está sufriendo de eso, o el apretamiento dental? Lo que sucede es que el bruxismo ha sido denominado como una actividad parafuncional, que significa que es algo no normal. Sí. Hoy en día, sonará raro, pero es un proceso fisiológico normal, que se activa en diferentes periodos de la vida. Entonces uno dice, ¿qué está detonando el bruxismo? Porque nos hemos encaminado solamente a solucionar lo que genera, que es desgaste. Sí. Entonces, o que me duelen de pronto los músculos, o me despierto cansado, o siento ruidos. Pero realmente el bruxismo es un proceso normal. Hay que identificar exactamente, como les mencionaba, qué lo está generando. Y generalmente el 90% es estrés emocional. Ok. Y el estrés emocional... Miren eso que está diciendo el doctor. Estrés emocional genera bruxismo. ¿Qué puede ser estrés? Problemas económicos, problemas familiares, problemas de pareja. Estudiar odontología. Estudiar odontología es un estrés Eso es bastante fuerte. postraumático, por el caso. Sí, total. Entonces, muy generalmente los pacientes dicen, yo estoy yendo al psicólogo. Y hoy en día tiene que verse la parte emocional con el psicólogo como algo normal, algo rutinario, un médico normal. Cuando yo identifico ese primer factor, yo puedo seguir avanzando. Pero antes me decían, no, el diente está torcido, o un paciente le falta uno que otro diente. Los dientes causan bruxismo. Tampoco es cierto. Sí, es falso. Hay un factor importante que muchos pacientes no saben y es la posición de la columna. La posición de la columna, ¿cómo así? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo la columna en una posición no adecuada, por ejemplo, Todos inmediatamente. todos Sí, hacen, sí, los la pacientes posición de la también columna. se vuelven así, no, yo estoy bien. ¿Qué sucede? El cuerpo es uno solo. Uno no puede coger y sacar cada cosa por aparte, no, el cuerpo es uno solo. Y si mi eje está alterado, claramente mi posición mandibular también va a cambiar. Uno no está diciendo que sea un factor directamente proporcional, pero si yo sumo estrés emocional, alteración en posición de la columna, también puedo decir que el paciente tiene tensión en los músculos. Pues uno puede decir, estás teniendo más posibilidad de desarrollar un problema de pronto en la parte articular. Es como Sí. la parte periodontal, no es solamente hacer limpiezas a campo abierto, sino solucionar los factores de riesgo atenuantes. Ajá. Pero si el paciente no hace eso, no utiliza la placa cuando la debe utilizar, pues lastimosamente la patología puede progresar. Y hablando de las placas, ¿qué piensas de, hay odontólogos que venden un retenedor como placa de bruxismo? Ay, sí. Y para que lo sepan, una placa de bruxismo sí es un retenedor, pero tiene que ser activado. O sea, no es como que solo el este y ya. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Claro, no, muchos pacientes yo le pregunto cuando llegan, yo tengo una placa, déjeme verla, y salen con un retenedor de ortodoncia. Entonces uno le dice, no, esto no es una placa, esto no tiene activación, hay que mostrarles fotos, eso es una placa, mira, tiene que tener activación. Antes nos enseñaban lo que decían anteriormente, que una placa uno la activa en boca con el paciente y el paciente eso le sabe horrible y que les hagan los no sé cuántos puntos de contacto le y tocó que en la bríguela y universidad. Las bríguela y peores bríguela. prácticas de mi vida. Y esas placas le quedan a uno Esos amarillas. tétricos. Amarillas, verdes, o sea, de todos los Tras del colores. hecho le piden a uno como 25 placas y yo, ay no. Y uno pula esa cosa y nada, Sí. y nada. Pero hoy en día lo que hace uno, si no tiene de pronto la parte de odontología digital, impresiones en alginato, registro de mordida, y el laboratorio le hace una placa que puede ser denominada Comfort o Extra Comfort. ¿Listo? Entonces, completamente rígida por la parte externa, blanda en la parte interna, súper cómoda para los pacientes. Y uno ve y esas placas al año intactas. La placa es amarilla, dura, yo creo que medio transparente el primer día. Sí. Pasado mañana esa vaina parece que llevará 5 años en boca. Tal cual. Hoy un paciente me decía, los cepillos de cerdas duras, ¿por qué los venden? Y le dije yo, son para limpiar las placas. O sea, no uses un cepillo de cerdas duras para cepillarte. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Cuáles placas? Ay, no, muy gracioso. Eso es muy cierto. Estamos hablando de bruxismo, que es un tema demasiado importante. Son esos pacientes que lo conocen técnicamente como el apretamiento dental. Normalmente lo asocian a nocturno, ¿no? Correcto. ¿Es posible el bruxismo diurno? O sea, de día que un paciente bruxe. Claro, sobre todo cuando es diurno el paciente es consciente. Ok. Pero entonces uno le hace caer en conocimiento que es que sea consciente.
en una reunión, en un compromiso, en una junta, sobre todo que muchos trabajan en campos completamente diferentes. Los que a los de entrenan, nosotros. hacen El ejercicio. gimnasio. Entonces, si usted tiene una reunión que le toca, no sé, o sea, unas cifras, una cosa, usted se va a estresar. Ujú. Sí, muy probablemente yo sí estoy apretando en el día. Entonces uno dice, esa misma placa nocturna se la pone obviamente para estar con la placa puesta, pero no hablar con ella. Claramente sí, no va a porque- poder hablar. Sí. No, hola, ¿cómo Está estás? tenaz. Sí, no, se enredan. Ajá. No, diga. No, te iba a preguntar que si las placas digitales son 100% fiables o hay un poquito de imprecisión. Sí, buscar tanta exactitud a veces de pronto no es posible, pero si son obviamente mucho más precisas, que toque hacer un pequeño ajuste, no afecta mucho. Ok. Es que normalmente esas placas lo conozco porque pues en los sitios donde uno trabaja, los rehabilitadores les llegan las placas de los laboratorios. Las placas que envían los laboratorios son divinas. Divinas. Son Sí. hermosas, son Divinas. transparentes, son perfectamente pulidas, todo, porque también hay que darle crédito a los laboratorios dentales que ellos son la mano derecha del odontólogo. O sea, obviamente el que se dedica a esta parte de rehabilitación es la mano derecha y envían unas placas espectaculares, y yo veo que lo único que les hacen ellos de pronto son ajustes, o sea, porque, cositas por muy ejemplo, mínimas. Las placas que yo hacía, yo compré los pimpollos más costosísimos de París que me pidió mi doctor Santiago Falla. Pero son buenos, los debe tener Son guardados, buenos, los son tiene buenos, ahí están. guardados. Ni siquiera Claro, los eso te dura compré, son de por pipe, toda la son de vida. pipe, mentiras. Ay, no. Y yo pulía y pulía, eso no quedaba lindo, todo opaco, feo. No, es que eso jamás a uno le da carta O sea, Jamás, eso queda no, o horrible. sea, y en cambio esas placas que llegan de laboratorio son perfectas. Uno lo que dicen ustedes, o sea, acomodar una que otra cosita, pero Y eso que está diciendo Manuela, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, al estudiante de odontología le piden placas en pregrado y que sean activadas por el estudiante. ¿Esas placas quedan bien activadas por un estudiante? La verdad, honestamente. No, realmente no. No quedan bien activadas, No, o ni sea, por- la ni realidad. por uno, Ni tampoco. siquiera. Quedan inactivadas. Eso le Uno decía tiene yo que a usted ser la vez sincero. pasada, ¿se acuerda? Sí, claro. Yo no. le decía a Pipe la vez pasada, le decía, ni los rehabilitadores orales se dedican a activar esas Sí. placas perfectamente para que la posición del cóndilo, relación céntrica, un poco de cosas. Ahora un estudiante de odontología que está en su proceso de formación Sí. va a dejar esas placas perfectamente activadas. No, eso no pasa, y lo mismo, uno puliendo eso, uno termina con ese acrílico detrás de la Queda uno camisa, total. uno llega a la casa y se baña y sale acrílico. Y el paciente- Eso es súper humillante. Sí, no, y uno entregarles a un paciente apenas. Sí, que Sí, el o sea, paciente pague X valor y uno le dice, pague, y uno dice, eso no, eso no le da Qué pena. vergüenza eso que se qué ponga eso todo amarillo, no. Sí, eso es cierto. Terrible. Hablando de esos pacientes de bruxismo, son un reto para los rehabilitadores, ¿no? Porque muchos de los pacientes de bruxismo llegan con los dientes destruidos y por estar tan destruidos se les disminuye esta parte de la cara. Entonces, se ven con esto chiquitico. Como la dimensión Entonces se llama la vertical. dimensión vertical. ¿Cuál es el reto de un rehabilitador? Rehabilitar, valga la redundancia, un paciente así, en esas condiciones, que yo sé que tiene que ser terrible. De hecho, eso lo dijo el doctor David Oviedo. Correcto, digamos que esos pacientes serían un color rojo. Ujú. Es un semáforo, que creo que muchos que han hecho esas capacitaciones saben que es un semáforo. Y un paciente rojo es un paciente que toca abordar integralmente, con periodoncia, de pronto con endodoncia, pero es un paciente que toca hacerle absolutamente todos los dientes. Sí, ahí sí corona. O sea, Y no es es como un que solo proceso muy puedan- demorado, ¿no? Porque yo tengo entendido que un paciente que ya tiene disminución de la dimensión vertical, bruxa, o sea, ¿es real eso de que vuelan las coronas? Sí, son pacientes que si uno solamente le hace el diente nomás solo, esa corona abandonada que uno ve la boca vuelta a nada, pero una corona abandonada por ahí, uno dice, ¿qué estaban buscando? Ujú. ¿Sí? Y es donde uno tiene que determinar si ese desgaste que tiene esa persona es normal o es anormal. ¿Y qué sucede? Una persona de 30 años con los dientes desgastados hasta la mitad, eso es anormal, o sea, no es común encontrarlo, pero en un adulto de 80 años Sí, es ya como- es es más- normal porque Sí, el claro. diente está hecho para desgastarse. Ujú. Entonces, el reto es uno poder solucionar la patología que tenga el paciente en ese momento, que ya no esté tan estresado, y después si uno aborda la parte de rehabilitación, pero esos casos relativamente salen rápidos porque uno se sienta con el paciente, bien sea 4 horas, Ujú. y dele y hágale, y lo saca relativamente rápido. Claro. Bueno, y el tema de aumentar la dimensión vertical, yo he visto fotografías en Instagram de gente que pone pacientes que llegan con un desgaste severo y
ya cuando ponen el final del tratamiento ya tienen carillas, ya tienen de todo, y uno dice, bueno, ¿será que es, o sea, le pusieron las carillas y al otro día el paciente llegó con las carillas en la mano? Es que en las redes no se muestran Sí, nada. o sea, sí, claro. ¿qué piensas de eso? Porque digamos que aumentar la dimensión vertical, no sé cuánto sea el tiempo, digamos, de ese proceso de que se aumente, o si eso es de un día para otro, o cómo es eso. Teóricamente uno lo podría hacer rápidamente, en el mismo momento se puede aumentar prácticamente un poco más de 3 milímetros, o sea, es una cosa que uno dice mucho, pero ese tipo de pacientes que se le hace un cambio en la mordida completamente, se van con placa. Claro. Entonces es como lo que me enseñaron en el posgrado, es el seguro, la llave, uno decir, ese tipo de pacientes que así no tengan problemas articulares, uno tiene que cuidarse un poquito porque puede volar el tratamiento. Y explíquele al paciente, dígale, mire, nosotros estamos haciendo un tratamiento demasiado complejo, que tiene restauraciones, que tiene rehabilitación, coronas. Si usted no duerme con esta placa, o si usted no se protege esto, fracasa. Fracasa. Puede fracasar. Total. Ok. Bueno, ¿ibas a preguntar algo? No, sí. Vamos a hablar, ahora nos vamos al tercer bloque. ¿Sí? Que ya igual nos habíamos Lo hemos ido tocando poco a poco, pero yo siento que es muy importante hablar de esto, porque como lo hemos dicho en diferentes episodios, este podcast llega a muchas personas. Entonces, somos una gente muy famosa. Paralizan redes. Paralizan redes. Sí. O entonces, se han generado polémicas gracias a este podcast, ¿no? Se han generado polémicas por votaciones de estudiantes. Bienvenidos a mi primera funa en internet. Entonces, acá atrás, detrás de bambalinas, tenemos un estudiante que puede dar fe de eso. El pilo. El pilo, entonces, bueno, rebobinemos. Ya. Reiniciemos. Entonces, vamos a hablar de esa necesidad que hay hoy en día de profesionales y cómo se están graduando de las universidades. Quiero abrir una pregunta que me gustaría que contestáramos todos. ¿Se están graduando bien los profesionales de odontología? Con las necesidades de hoy en día, las necesidades básicas, uno diría sí, o sea, no podría decir que no tienen la versatilidad para hacer procedimientos quirúrgicos, claramente sí, pero si uno quiere ir un poquito más allá en algo de preservar el diente, no hacer tratamientos tan agresivos o invasivos, nos falta. Sí. Eso es donde mismo las universidades les toca, pero si los mismos docentes no se capacitan y siguen diciendo lo mismo, de ahí, pues uno va a encontrar todavía el núcleo colado, va a encontrar todavía la amalgama, el fosfato, o sea, una cantidad de materiales que ya no se usan. Ok. Manuela, Yo pienso que, o sea, lo que siempre... tú que estás recién graduada. Lo que hemos venido diciendo, por ejemplo, como dice Nico, yo estoy recién graduada y entré a trabajar en un consultorio y hacen cosas que yo digo, pues a mí no me enseñaron eso. O sea, me dicen como... Por ejemplo, lo de la placa Comfort y Extra Comfort. A mí nunca me enseñaron eso. Yo A mí no la doctora tenía me ni dijo, idea. mañana vas a entregar una placa Extra Comfort. Y yo, sí, ¿eso qué es? Sí, genial. No, pero pues... ¿Y o eso sea, con yo qué sí- se toma? Sí, ¿y cuánto vale? No, pues yo siento que uno nunca termina de aprender todo porque la odontología es de constante actualización. Pero si mi docente no está actualizado, pues yo tampoco me voy a actualizar. Voy a Sí, es saber que es un hasta tema. el punto en que mi docente sabe. Y eso es algo que la universidad debe tener claro. Yo no puedo llegar, o sea, sí puedo llegar yo con un artículo de algo nuevo y decirle al docente, Doc, aprendí esto, y el docente me dice, no, pues yo no sé nada de eso. Entonces vamos a quedar los dos en ceros. Y hay docentes, acá no quiero juzgar a nadie, por favor, nadie se lo tome personal, porque a veces la gente piensa que uno está hablando con nombres propios y no, hablo en general. Acuérdense que acá nos vende muchas universidades. Los docentes muchas veces por el desconocimiento no dejan al estudiante hacer cierta técnica o cierta cosa, entonces y no quieren verse como menos, entonces quedan como, el estudiante les dice, ay, es que mire, yo encontré esta técnica de resinas estampadas, bla, 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 y el docente, no, eso ¿Usted no se quién se utiliza, cree? eso no haga como le estoy diciendo, o sea, se cae en ese error, ¿no? Pipe, ¿qué opina? Yo iba más por ese lado, porque digamos, en lo básico, yo siento que uno se gradúa, bien, Sí, bien. porque uno se gradúa con un pincelazo de todo. Sí. O sea, digamos, uno no sale poniendo brackets, pero uno más o menos sería pues un pincelazo de todo. Pero sí siento que es muy Él sabe importante. poner brackets. No, sí siento que es muy importante que lo dejen a uno indagar. Los docentes, digamos, si yo quiero hacer un caso digital,
que lo dejen a uno y le ofrezcan las posibilidades de hacerlo realidad. No es como que yo quiero hacer este caso digital y me pongan trabas y eso, porque entonces uno se va a estancar. Y lo que usted decía, si el docente no sabe, sería chévere que entonces los dos aprendieran. Correcto. Claro, Y está total. bien decir no sé. Está Sí, bien total. decir no sé, tal cual. Voy a dar mi humilde opinión. Ay, Nico. Bueno, siento que es totalmente cierto lo que se está hablando en este podcast. No sé si el problema viene, muchas veces no es el mismo docente, muchas veces es las directivas que no le permiten al docente hacer cosas que lo saquen de la ontología de dinosaurios. Empecemos por ahí. Primero. Segundo, ahora entro al punto de vista de docentes, ¿sí? Ustedes dos. Uno como docente ama, o por lo menos a mí me pasaba, a mí me parecía espectacular que un estudiante tuviera la autonomía de decir, Doc, es que mire, yo encontré esto, ¿qué tal si hacemos esto? Yo era como, dale, asesorémonos de tal cosa, hagámoslo. Pero también hay estudiantes que van ahí en fila recta, que no se salen de su zona de confort, porque, o sea, hay que ver las dos caras, ¿no? No solo es el tema del docente, sino el tema del estudiante, que si tú le dices, orine ahí, orina ahí. O sea, así me hago entender, y se orina. Sí. Porque obviamente ellos a ti te ven como una persona a seguir, un símbolo, no sé, pero definitivamente eso parte también de lado y lado, de lado y lado. Correcto, yo creo que una frase sería tener la capacidad de desaprender lo aprendido y Sí. que eso que desaprendí no se vuelva un dogma. Quiere decir que no se vuelva una realidad y yo vaya como un borrego toda la vida diciendo así es y no hay posibilidad de cambio. Y si yo no soy flexible en decir ya lo que yo enseñé, porque me pasó hace poco que hice un diplomado, lo que enseñé de adhesión ya hoy no es. Ujú. Y yo debo decir, ya no es imperfecto, cojo mi conocimiento y digo, muy bueno, sirve todavía, nadie dice que no sirva, pero tengo que adaptarme a lo nuevo y uno sea flexible. Eso Sí. es lo ideal. Estar en la Flexibilidad. disponibilidad también de aprender algo nuevo, porque hay docentes que se niegan a actualizarse, o sea, se como un quedan tema de egos. estancados. Es un Sí, tema de El egos. tema de egos. Lo que Un pasa es tema de que egos. todo, para nosotros acá no es un secreto que los odontólogos, no sé si es el mundo de la salud o los odontólogos manejamos unos egos muy fuertes. Sí, el gremio es pesado. Unos egos fuertes, Heavy. unos temas donde miro a ver cómo hago hundir al otro, cómo yo soy el más top y soy el que más sé. O sea, se maneja un tema pesado en la odontología, y si yo tengo el ego alto, pues el día que un estudiante me coja a mí, me confronte y me diga, es que eso a mí, eso ya no se usa, pues yo le voy a decir, ¿qué le pasa? ¿Usted quién se cree? Si yo Total. soy el periodoncista, el rehabilitador, o sea, sí me hago entender. Que lo partiendo miran de a ahí. uno por encima del hombro y ya eso lo desanima a uno como estudiante. Pues yo nunca he sido una docente. Sí, yo siento que es muy importante que el docente tenga también la humildad de decir no sé, y si no sabe, pues aprenden los dos. O sea, Correcto. eso me parece que es muy bueno. También me parece que, volviendo al tema de que me ha faltado algo, nosotros nos graduamos, digamos, desgastando dientes, preparando dientes para coronas. Y el gremio es tan pesado que me parece horrible que uno suba una foto o algo y que todos ¡shun! Entonces yo siento que eso también hace que el odontólogo como que se cohíba. Entonces también es muy importante que uno tenga también la mentalidad de decir, me vale huevo lo que me digan, Ujú. y obviamente uno siempre tiene que evolucionar, pero yo voy a hacer lo mío y voy a ir aprendiendo en mi proceso. A mí me pasa en redes sociales, no sé si a ustedes les pasará, que obviamente a uno le salen puras fotos de dientes por todo lado, Sí. dientes, el Sí. consultorio, no sé qué, y yo veo trabajos de otros colegas y sobre todo muchachos que fueron estudiantes míos, y yo les digo, pero Dios mío, ¿qué es esa belleza de trabajo que tú estás haciendo? Ujú. Le decía a un gran amigo que fue estudiante mío, le dije, yo quiero aprender, Ujú. enséñame esa técnica porque yo quiero aprender. Sí. Y le dicen con mucho gusto, Doc, porque es donde uno dice, sí sembré, sí Ajá. sirvió lo que hice como docente, que le digan a uno con mucho gusto, que ustedes, un grupo de amigos y colegas que le digan, te invitamos a este podcast porque uno dice, sembré algo positivo en las personas. Pensarlo, ¿no? Total. ¿Quién iba a pensar que el que me dio 365 diapositivas? 3000, corrijo, 3000. Sí, porque no era solo una, eran Sí, sí. varias. Cambia el Acuérdate que eran celular. varias clases, que no se te Sí. pase eso. Sí, por favor, Manuela. Sí, eso que dice el doc es cierto, y más que
hoy en día uno ve odontólogos generales que no necesariamente son especialistas, que se encargaron tanto de capacitarse, entrar en el mundo de la estética, en todo ese mundo, hacen cursos, educación continua, que uno ve y uno dice, son unos tesos. A mí personalmente me pasó con un compañero que se graduó un semestre antes que yo. Él no se especializó, no hizo una especialidad como tal, pero empezó a hacer mucha educación continua en estética y hoy en día dicta cursos de estética, de estratificación, pero son unas cosas que yo digo, espectaculares. ¿qué? O sea, y es un teso. Entonces ahí, o sea, hay que tener en cuenta todos esos factores. Y para mí, uno de los países que más, aquí en Latinoamérica, que más tiene avance digital es Brasil. Correcto. Sí, Yo siento Sí. que Brasil nos lleva años luz en odontología. Y en muchas, En no solo muchas en estética, en varias. Sí, en todas las áreas. De hecho, ellos tienen algo que se llama dentística, que no existe acá en Colombia, que es como una especialidad enfocada solo en odontología estética. O sea, solo en estética y en los materiales, y tienen la especialidad, la maestría, el doctorado en dentística, y uno queda como, o sea, ¿a qué nivel van en esos países? Bueno, finalizando. No sé si Manuela quiere hacer. Ay, no, espérense, pero antes de finalizar, sí. yo sé que ya casi vamos a acabar, pero esto es una pregunta que ustedes tampoco saben, pero ahorita que nombraron Brasil, Todos yo estamos siempre he tenido una duda, siempre. ¿Por qué el rehabilitador? Es que es muy gracioso, porque, digamos, en el énfasis de mi universidad hacen las batas. Porque el rehabilitador pone el croquis de Colombia en la bata o el... La bandera de Bogotá en un lado, entonces sí. O sea, porque escriben el himno en la parte de atrás. El departamento, sí, la ¿Es fecha por de algo en nacimiento. específico? ¿Es una secta colombiana? No, yo no sé, yo digo que es como uno empoderarse y Sí, que la gente vea ahí, está uno- hace parte de una asociación Sí. gremial colombiana, Ajá. en el caso de Bogotá, en este caso. Sí, porque uno ve a los de Brasil con la bandera de Brasil, Perú. Pipe con siempre todos se con la ofende bandera. cuando digo esto. Sí, porque. Yo, o sea, el día que llegó a decirme la bata de mi énfasis va a tener la bandera de Colombia, y yo, La mía tiene la bandera de Colombia, Manuela se dio cuenta. Manuela quedó como, bueno. Otro más. Bueno, ahora sí, Manuela, bueno, no sé si quieres ahora hacer sí la vamos a entrar sección en nueva. la sección en la que me hace poner en pánico. Es una sección nueva que es de muchas preguntas y una de respuesta rápida. Respuestas Bueno, rápidas y respuestas concretas sin rápidas, justificar. No me vas a justificar nada. Listo, acá, vamos por a ver cómo favor. nos va. Bueno, cepillo manual o eléctrico. Manual, Hilo dental antes o después de cepillarse. antes. Música o silencio total en el quirófano. En el consultorio, en este caso. Ay, Música, sí, qué uy, no, pena. delicioso trabajar con música, eso es espectacular. Sí. Ay, sí, qué emoción. ¿Serie o película favorita para desconectarte del work? Uy, yo no sé, pero puede ser que genere debate, pero un buen K-drama Ok. o una serie coreana. K-pop. Bueno, eso escuchamos pero no juzgamos. Exacto, exacto. ¿Tu comida favorita después de salir del trabajo? De sacar cálculos. Yo diría que por ahí una Doctor, muy... yo no saco cálculos. Dice que yo qué, Quedó como, perdón. yo qué. Que No. saca cálculos soy ¿Tu yo. comida favorita después de quitar un temporal? Que huele rico. Es que, uy, se me genera unas ganas de comer una buena hamburguesa. Sí. Ay, deli. Sí somos. Frase que siempre le repites a tus pacientes. Tiene que venir a los controles. Uy, O sea, sí. tiene que venir a los controles porque Se ¿qué pasa? desaparezca. Sí, se desaparece en un año y medio. Mire lo que pasó y no, pero no se ¿En desaparezca. serio? Bueno, la herramienta digital que no puede faltar en tu consulta. El escáner. Ay, Ay, qué bravo. Bien, un aplauso. Chicos, Bueno, me dos encanta esta preguntas sección. para terminar. La primera, ¿qué le diría al Santiago Falla que está entrando hoy en día a primer semestre de odontología con ilusiones, sueños, etcétera? Siga practicando, siga estudiando y sobre todo, sea buena persona. Trate bien a las personas. Cualquier persona que está alrededor de uno le puede enseñar algo increíble. Total. Ok. Y por último, ¿qué persona tú admiras? Puede ser rehabilitador, no rehabilitador, lo puedes nombrar. Ay, yo ¿Cuál es quiero esa saber quién persona es. que tú dices, ahí quiero estar yo, quiero llegar a ser así? ¿Quién? Yo diría que hay muchos, pero sobre todo el más importante, mi papá. Ay, Ay, no, muchachos. Lo logré, ¿cierto? Logré. Allá no se dieron cuenta. Lo puedes nombrar. Sí. Sí, no, mi papá es la persona por la cual yo quiero convertirme. Valores, principios, una persona íntegra, se ha hecho querer en el gremio y sobre todo hace una rehabilitación espectacular. Puedo nombrarlo, Claro ¿cierto? que El sí. doctor Felipe Falla, que es un doctor que admiramos también todos los que somos egresados de la universidad,
porque ha hecho un camino y un mundo en la odontología impecable, y seguramente la persona que habla de él y que lo conoce solo hablará cosas buenas de él. Correcto. Él es todo, entonces, pues ahí sí estoy. Un Muy saludo bien. para el papá del doctor Santiago. Ay, yo pensé que ibas a decir otro, ahorita te digo. Y quién es. terminando, tenemos el MOOC oficial de la cavidad dental, podcast para el doctor. Un aplauso. Para que te tomes un café Lo puedes destapar. espectacular. Perfecto. Doctor, yo no tomo café. No, sí, claro. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, dale. La verdad nunca pensé estar sentada acá con un docente aparte de mi Nico. Nunca pensé, y menos contigo, que pues hace mucho tiempo que no nos veíamos desde que nos dictaste, él nos dictó prostodoncia, las muchas diapositivas durante 4 horas. Siempre fuiste un docente que admiré, siempre fuiste un docente que nos enseñó muchas cosas nuevas y que implementó cosas muy buenas en la universidad, como decía Nico. Estamos muy agradecidos y es un honor tenerte acá en el podcast. Entonces muchas gracias por también acomodar tu agenda, por venir, y pues nada, muchísimas gracias. Yo también quiero dar unas palabras de cierre. Doc, definitivamente también mi admiración total, porque el doctor Santiago yo lo conozco hace muchos años. Casualmente cuando yo entré a pregrado, el doctor estaba recién como docente allá en recién se había graduado del posgrado y había entrado. Nunca se me va a olvidar que un día yo nunca entendí prostodoncia removible, jamás, y más ese análisis biomecánico, esa Que yo cantidad de tampoco. líneas, y el docente que nos dictaba no le importaba. Y un día, estando en laboratorio académico, llegó el doctor y dijo: ¿quién no entiende removible? Venga, les explico, hagan una mesa redonda. Todo lo que no entendí en el semestre lo entendí en 1 hora en un tablero. Entonces mi admiración es total. Es un doctor intachable, una calidad humana impresionante, y lo recuerden todos los estudiantes que alguna vez vieron una clase con él, lo recuerdan con mucho cariño. Entonces muchísimas gracias. Para nosotros es un honor que estés acá. Sí, yo también agradecimiento total. Gracias por venir, porque nosotros sabemos que ustedes tienen una agenda pesada y sacar el espacio, o sea, para nosotros es de mucho valor. Segundo, también aprendí mucho contigo. Yo vi la misma materia con Manuela, tú nos dictaste. Por más de que era una materia pesada, la hiciste entender muy fácil y la hiciste liviana. Entonces, muchas Lástima gracias. que no nos tocó juntos en laboratorio, ¿no? Sí, muchas gracias. Lástima. Y no, o sea, en serio que te Admiración admiro total. también mucho. Muchas gracias. Bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, Ya no Facebook, existe TikTok, Twitter. Spotify, ver los capítulos cada 8 días. Y Doc, ¿tus redes sociales? Tus redes sociales, Doc. Santi Fallase. Doc, y déjales un mensaje final a la gente que nos está viendo, que de pronto quiera entrar a estudiar rehabilitación, Odontología. odontólogos O sea, que quieran no me meterse a la mandes ese parte mensaje, por digital. No, pero para Manuela uno nunca sabe. Sí, Pronto esta vida da muchas y vueltas. quiera cambiar, sí. Sí. Pero yo no quería estudiar prostodoncia, pero en fin, eso es otra cosa. Y terminé acá. Ok. Pero entonces el mensaje sería: no dejen de estudiar, hay que seguir estudiando y capacitándose. El estudio cuesta, pero es una de las mayores inversiones que uno puede hacer. Entonces sigan, Total. así existan personas que le digan a uno no se puede, por ahí no es, como este podcast ha generado bastantes comentarios positivos, y a mí me encanta. Cualquier odontólogo que me dice, le digo, véase la cavidad dental Gracias. podcast. ¿En Muchas serio? gracias, un aplauso. Aquí Muchachos, hoy estuvo Manuela Sánchez. Juan Felipe Vergara. quien les habla, Nicolás Vergara, con Santiago Falla. ¡Chao! Chao, chicos. Oh.